Alerta en la agencia tributaria por el temor a ciberataques en la semana en la que comienza la campaña de declaración de la renta para 21 millones de contribuyentes. También contamos los planes desesperados de Teodoro García Egea para tratar de aferrarse a su puesto de secretario general en los días más complicados del Partido Popular en el mes de febrero, en los que todos reclamaban su cese. También entrevistamos en Voz Populi a un concejal de Unidas Podemos que reconoce la falta de transparencia en las donaciones al partido. Y por último, en nuestra sección de tendencias en el mercado inmobiliario, nos preocupamos por las subidas de los precios del alquiler. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Esta semana comienza uno de los momentos más temidos del año por parte de los 21 millones de contribuyentes en España, que es el inicio de la campaña de la declaración de la renta. Si usted está preocupado por esta declaración, por cómo hacer el papeleo, que sepa que este año también hay mucha preocupación dentro del Gobierno y en el Ministerio por posibles ciberataques. Mercedes Serrayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hay preocupación en el Ministerio, en Hacienda, por posibles ciberataques que puedan llegar incluso a colapsar el sistema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puede pasar? Sí, a ver, todos los años la campaña de la renta es objeto de ciberataques. Bueno, son conocidos estos métodos del phishing, del malware. El phishing es que hay una suplantación de identidad, o bien de la agencia, de un banco y tal. Y luego tenemos una serie de aplicaciones, de programas que llegan, que supuestamente son de la agencia, que van a ayudar, y ahí puede haber unos fraudes y bueno, pues más o menos estaban controlados, o sea, la agencia suele avisar de ello y se intentaban mantener bajo control. Todo esto, en esta ocasión, se le añade la incertidumbre y los ciberataques que se están produciendo al hilo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y bueno, pues desde días antes de la invasión y ya justo cuando empezó la invasión se empezaron a encender una serie de alertas en la administración porque se estaban produciendo estos ciberataques y hubo una serie de consignas que desde el Centro Criptológico Nacional se fueron trasladando. El CNI ha estado muy activo, se ha colaborado con empresas de gran importancia, como hemos ido contando aquí, y bueno, pues la campaña de la renta es la joya de la corona de la agencia tributaria, que es la avanzadilla digital de la administración española, que funciona muy bien, pero es una campaña masiva que aúna muchísimos aspectos. Por ejemplo, los datos son de gran confidencialidad, son datos trascendentales y luego además, bueno, pues tiene que estar este sistema funcionando perfectamente. Hay que recordar que desde el miércoles, desde las 00 horas, se puede ya presentar la declaración y se puede ya pedir la devolución, porque hay un gran número de contribuyentes que quieren que se les devuelva y además la agencia lo hace muy ágil, lo hace ya desde 2 días después más o menos, o sea que más o menos el viernes ya podría estar devolviendo, con la Semana Santa en ciernes, las vacaciones de Semana Santa. Pero claro, aparte de esto que hemos hablado, también pueden producirse caídas del sistema, ¿no? Algunos años se produjeron cuando había una entrada masiva de gente presentando declaración desde el principio. Este año con todas estas incertidumbres añadidas que hay encima de la mesa. Claro, y además ese temor a posibles ciberataques no es un temor infundado, porque ya hemos visto en estas últimas semanas cómo se han producido también otro tipo de ciberataques también si no a administraciones, también a páginas web, digamos, muy potentes, ¿no? Frente a esto, el Gobierno también ha puesto en marcha para tratar de evitarlos y lo hemos visto además a la vez que esas medidas presentadas la semana pasada por parte del Ejecutivo en su paquete de medidas para hacer frente a los riesgos, en este caso económicos, de la invasión de Ucrania. Sí, por una parte se aprobó un Real Decreto Ley, el que tiene todo el plan de choque contra la crisis que ha causado la guerra, y aquí hay una serie de medidas precisamente para que la Administración se blinda ante ciberataques. En concreto, una serie de obligaciones que tiene que prestar al ciudadano, en este caso de la campaña de la renta, es claro. Pues algunas obligaciones de estas quedan como suspendidas, paralizadas, si hubiera algún tipo de ciberataque que no pueda evitar, que vaya más allá de sus responsabilidades, ¿no? Todo esto está en el decreto de respuesta a la guerra, pero es que además ese mismo día se aprobó otro decreto que desarrolla toda una estrategia de blindaje de redes de la Administración frente a ciberataques, o sea, ya totalmente específico en este sentido, ¿no?
Y Mercedes, me hablabas de la joya de la corona en esa campaña ahora de la declaración de la renta de los 21 millones de contribuyentes españoles, que se dice pronto, pero claro, hablamos además de una agencia tributaria que también está, digamos, sufriendo las consecuencias de, por ejemplo, los elevados precios de los carburantes que hemos visto en estos últimos días, etcétera, y de las medidas para tratar de abaratarlos. Vemos que hay también, pues ahí hay una especie de colapso también de actividad dentro de la agencia tributaria, ¿no? Sí, ha coincidido todo a la vez. La agencia tributaria, cuando estaba en el descuento ya de la campaña de la renta, que es como decíamos, es su operación máxima donde se concentran todos los esfuerzos del año, en esta cuenta atrás ha irrumpido este plan de choque, que también se ha sacado in extremis, y este plan de choque, la gestión más importante recae sobre la agencia también. Por un lado, las famosas ayudas directas a los carburantes, esta bonificación la gestionó la agencia, o sea, es un formulario que tiene que sacar Express, que al final el viernes se consiguió colgar, pero bueno, el jueves fue tremendo. Y ha sido, bueno, todas las gasolineras o todas las pequeñas desbordadas sin saber qué hacer, las grandes también, o sea, la confusión máxima, problemas informáticos también ha habido, y todo esto lo lleva la agencia tributaria. Y además las ayudas directas a sectores afectados por la crisis de todo tipo, que también lleva este decreto, también recaen sobre la agencia tributaria todo a la vez. Y bueno, pues no ha sido el mejor momento y está en una situación un poco de sobrepasamiento, pero bueno, saliendo adelante lo mejor que se puede, ¿no? Pues mucha intensidad en la actividad de la agencia tributaria. Veremos a ver si es capaz, pues, de responder bien ante todos esos desafíos que tiene por delante, y lo iremos viendo aquí en Barra Libre. Mercedes Serraller, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y este fin de semana ha estado marcado por la elección, o más bien proclamación, de Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del Partido Popular en un congreso extraordinario en Sevilla, en el que todo han sido buenas palabras, sonrisas y buen ambiente, muy diferente al que vivió el Partido Popular hace poco más de un mes, en esas convulsas semanas del mes de febrero, en el cual se puso patas arriba a todo el partido. Nuestro compañero Jesús Ortega desvela hoy en Voz Populi cómo el exsecretario general de la formación, Teodoro García Egea, trató de aferrarse a la desesperada a su puesto en las últimas horas, cuando prácticamente todo el partido pedía su renuncia. Escuchamos a Jesús Ortega. Teodoro García Egea ha sido señalado por importantes cargos del Partido Popular como el principal responsable de la caída de Pablo Casado, que propició la convocatoria del Congreso Extraordinario celebrado este último fin de semana en Sevilla. El exsecretario general es consciente de estas acusaciones y a su entorno más cercano ha asegurado que va a empezar a responderlas una a una a partir de este lunes. Lo cierto es que dirigentes del partido que estuvieron muy cerca de Pablo Casado en los días previos al comité de dirección que puso en marcha la Junta Directiva Nacional que convocó el Congreso Extraordinario comentan que Teodoro García Egea trató por todos los medios de aferrarse al cargo y que en esos días incluso realizó algunas propuestas que llamaron mucho la atención. Una de ellas fue la creación de una coordinadora general, una figura que de hecho luego se puso en marcha con el Congreso ya activado, siempre y cuando él se mantuviera como secretario general. El objetivo era dar la imagen de que él había perdido poder dentro del partido para seguir, digamos, organizando, llevando la vida orgánica del partido, pero con esa imagen de haber perdido, digamos, galones dentro de la ejecutiva de Pablo Casado. Para ese puesto de coordinador general puso sobre la mesa el nombre de Diego Calvo, que era secretario de Política Territorial en la ejecutiva de Pablo Casado, además gallego y próximo a Alberto Núñez Feijóo, y también el nombre de Rosa Romero, exalcaldesa de Ciudad Real y presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Más allá de esta creación de la coordinadora general, Teodoro García Egea también consideraba importante fabricar un nuevo relato dentro del Partido Popular que justificara, digamos, esa apertura de expediente de Isabel Díaz Ayuso y luego el cierre del mismo, y para ello pues, se puso en contacto con Alicia Catalán, que es la responsable de la agencia de comunicación Nojo, una agencia con la que ha trabajado el Partido Popular en los últimos años. Ambas propuestas no convencieron en absoluto a Pablo Casado, que la rechazó, como también rechazó las constantes peticiones de cese de Teodoro García Egea que se produjeron
en el fin de semana previo a ese comité de dirección del Partido Popular. Ese comité de dirección, Pablo Casado lo supera también aceptando la celebración de una Junta Directiva Nacional y la convocatoria de un Congreso Extraordinario, pero manteniendo el cargo a Teodoro García Egea. Ya el martes, al día siguiente, la carta difundida por la dirección del grupo parlamentario pidiendo el cese del secretario general es definitiva, y en una pequeña reunión que tienen Pablo Casado y Teodoro García Egea se decide el cese de Teodoro García Egea como secretario general, que él mismo anuncia horas después en la entrevista en La Sexta con Ana Pastor. Y hoy pueden consultar en Voz Populi la entrevista de nuestro compañero Javier Portillo con Esteban Tetamanti, que es concejal de Unidas Podemos en San Lorenzo del Escorial, pero sobre todo que fue rival de Ione Belarra para hacerse con las riendas del partido. Tetamanti reconoce que hay falta de transparencia en las donaciones a la formación morada y también nos cuenta cómo se toman dentro de Unidas Podemos el liderazgo de Yolanda Díaz y de su futura plataforma. Le escuchamos. Estamos percibiendo desde la dirección es que no está habiendo pasos claros respecto a ese trabajo, que es un trabajo enorme, el que Yolanda se ha puesto a las espaldas, de construir esa plataforma más amplia de izquierdas. Yo creo que no estamos para perder tiempo en ese sentido, y creo que no estar abordando esto con la seriedad y la rapidez que deberíamos estarlo haciendo, sin duda que va en detrimento no solo de la figura de Yolanda, sino de toda la izquierda y las posibilidades reales que tenemos para formar parte o encabezar un próximo gobierno en este país. Yo creo que el proyecto de Podemos no está caducado, porque, quiero decir, Podemos está dentro del gobierno de España, es público y notorio que hay cosas que se han hecho en esta legislatura que son gracias a Podemos, y Yolanda ha sido protagonista de esto en muchos sentidos. Por ejemplo, con el tema de la subida enorme que ha tenido el salario mínimo, la negociación que se ha hecho a nivel colectivo, no solamente con los sindicatos, sino también con las patronales. Quiero decir, eso es inequívoco y no se puede negar. Ahora se ha aprobado o se va a aprobar un escudo social muy importante, y eso ha sido gracias a que Unidas Podemos está en el gobierno de España. Entonces, quiero decir, es verdad que Podemos ha ido bajando, ya lo hemos visto ahora en Castilla y León, pero sí que es verdad de que Podemos no es un proyecto caducado. La compañera de La Rioja comentaba la falta de transparencia, ¿no? En cuanto a qué se hace con el dinero que se recauda de los cargos públicos. Pues eso en Euskadi, por ejemplo, es un territorio donde se me ha dicho muchísimo eso, ¿no? Cargos públicos que incluso han ido a comisión de garantías en su momento, porque decían, bueno, perfecto, a mí se me descuenta un porcentaje de mi salario, pero yo quiero saber a qué va destinado ese salario, ¿no? Esa parte de mi salario, que lo destino con muchísimo gusto, porque no era que se lo quería quedar, simplemente que si el partido no rendía cuentas, por ahí era más interesante donarlo a asociaciones o lo que fuera que a esto. Quiero decir, eso sí que yo me lo he encontrado, no es un caso aislado que una persona hable sobre esto. Ya saben que pueden consultar la entrevista completa en nuestro periódico, y por último, como cada lunes, también queremos hablar de las tendencias en el mercado inmobiliario con nuestro compañero Joaquín Hernández. En este caso nos preocupamos por cómo están subiendo los precios del alquiler debido a la inflación y también de ese tope del 2% puesto en marcha por parte del gobierno de aquí al mes de junio. Joaquín Hernández nos trae las claves y nos cuenta cómo se reparten los esfuerzos de las subidas entre los propietarios y los inquilinos. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Empieza el mes de abril y también una nueva ventana en el mercado de los alquileres, marcada por ese cambio en la regulación de los contratos, el cambio en la regulación de cómo se pueden renovar los contratos.
Una decisión que ha tomado el gobierno para aplacar el impacto de la inflación, sobre todo en los inquilinos. En el mes de marzo la inflación ya es del 9,8%, pero no es esta cifra la que ha llevado al gobierno a intervenir en el mercado del alquiler, sino el 7,6% que se registró en febrero. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha modificado la referencia al IPC, establecida por la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94, y la ha sustituido por otra referencia también contemplada por la ley, el Índice de Garantía de Competitividad del 2%. Ahora, lo que dure esta nueva regulación implantada por el gobierno vía decreto, los propietarios solo podrán renovar los alquileres al 2% o más en el caso de que así lo acepten los inquilinos. Sin consentimiento de los inquilinos, el límite será del 2% para pequeños y grandes propietarios. Y los grandes propietarios, de hecho, no podrán subirlo bajo ningún supuesto más allá de ese 2%. El gobierno ha intervenido en el mercado para redistribuir el impacto de la inflación entre inquilinos y caseros, y lo hace partiendo de una situación socioeconómica actual en la que los inquilinos son algo más vulnerables que los caseros, bastante más vulnerables que los caseros. De hecho, según estadísticas del sindicato Comisiones Obreras, los inquilinos representan el 80% de la población vulnerable dentro del mercado del alquiler. Eso implica que el gobierno intervenga en los precios y haya intentado intervenir en favor de los inquilinos. Con la actual medida y partiendo de una referencia media en el mercado de Madrid, podríamos decir que con la nueva legislación los inquilinos pagarían unos 17 euros más al mes por esa inflación con ese límite del 2%, mientras que los caseros pasarían a sacrificar unos 47 euros al mes que les corresponderían con la anterior legislación, con la Ley de Arrendamientos Urbanos en la mano. Incluyendo la luz y el gas, los inquilinos al final acaban pagando un extra de 49,5 euros al mes. Recordar igualmente que con la ley en la mano, con la LAU en la mano, los caseros no tendrían que sacrificar estos 47 euros, sino que los inquilinos tendrían que afrontar todos estos gastos. El gobierno ha anunciado que la medida estará en vigor hasta el 30 de junio, sin embargo, existen factores que invitan a pensar que la misma se prorrogaría más allá de esa fecha. El principal, la inflación. El gobierno ha adoptado este decreto con la justificación de una inflación por encima del 7% y todo apunta a que para el mes de junio la inflación siga por encima de ese 7%. Agentes del sector con interlocución con el gobierno nos dicen que lo más probable es que el decreto se prolongue hasta septiembre o incluso diciembre del 22. Esto es un problema para parte del sector, sobre todo para ese 15% del sector que estaba renovando hasta ahora los contratos, los alquileres con el 100% de la inflación repercutida en los precios, lo que sugiere que una parte del mercado, ante un escenario en el que se mantenga este límite a las subidas de los precios, a las subidas de los contratos, ante ese escenario una parte del mercado se podría salir. Los propietarios podrían poner los pisos en venta o subir los precios para compensar esas rentabilidades que han perdido, a las que les daba derecho la ley y a las que un decreto les está quitando acceso.